Miren, señores, el presidente el sábado cuando retiró el proyecto, anunció el retiro, decía que escuchaba que a la población, que todos estaban en contra, no se entendió. Bueno, dice el vocero de la presidencia, la razón verdadera. Vocero de la presidencia revela fueron terribles los resultados de las encuestas que se hicieron sobre la reforma, que los números que daban las encuestas eran terribles. El gobierno entendía que iba a perder popularidad, 10, 15, 20%, 20 puntos porcentuales, y que eso era manejable y que con los beneficios, y dice el vocero que la gente no entendió los beneficios. No, la gente sí entendimos los beneficios, las 2 o 3 cosas buenas. El problema es que la retajila de cosas malas eran mucho más y además de mayor peso. Entonces, obviamente, ellos hacen mediciones y cuando vieron lo que estaba surgiendo, era una luz, una avalancha, un desastre, eran terribles los números. Esa es la razón. Entonces el problema era de popularidad, porque la reforma le iba a dar 220,000 millones al presidente para hacer unos 6 renglones de inversión, de gastos, pero no iba a entrar ni siquiera a una reforma integral. Ahora el presidente, decía Luis Manuel Piantini, que parece que está molesto, tiene que estar molesto con los funcionarios suyos que le prepararon ese esperpento, porque se le advirtió la Asociación de Industria, el CONE, todos los economistas. Ahora todos los economistas estamos planteando, no, pero presidente, cuente hasta 10, bote el pique, que esto es de largo plazo. Y estamos todos, como yo digo siempre aquí, en el mismo barco, y de hundirnos nos hundimos todos y perderemos todos. Y eso no es lo que queremos, ni que usted fracase ni que el país se hunda. Yo decía en un tuit, se lo leí ayer, que el presidente y la nación no tienen cómo agradecer las críticas constructivas que hicieron los economistas independientes, los comentaristas independientes, la oposición política, los empresarios, porque de haberse sancochado eso y aplicado como estaba en el Congreso, aquí no se sabe dónde hubiéramos ido a parar en términos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Las inversiones, el desastre que iba a haber, la caída del desempleo, la caída de la producción, la falta de generación de divisas, la baja en las recaudaciones mismas y el desastre que iba a haber cuando la gente fuera a los supermercados y se iba a regar la clase, ustedes saben, revolotosa. Entonces, no tienen con qué pagar el que le hayan hecho rectificar. Ahora, ¿qué propone? Usted dice, tenemos nuestras puertas abiertas para la discusión, como antes la tenía la Ucamaima con Agripino. El rector de INTE, el doctor, se llama Julio Sánchez Mariñez, dice que la universidad ofrece su espacio para que se discutan esos temas. Reiteró su compromiso de servir como espacio de intercambio, debate y concertación. ¿Qué fue lo que no se hizo con esa reforma? Que el retiro, el presidente lo que tiene que verlo con el lado positivo, el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Vea, presidente, esa decisión que usted tuvo que tomar, que de seguro que fue amarga, pero su ministro de Hacienda y sus técnicos fue que la prepararon. Y quería Pacheco que se discutiera en Congreso, que le salió como un gallito respondiendo a Leonel Fernández, que había dicho, presidente, retire eso, llévelo al CES y sentémonos a discutir, porque nadie está en desacuerdo con la reforma. Repito, aquí están las opiniones de muchos economistas que la vamos a conocer, y mira, la universidad propone su espacio para que nos sentemos a discutir. Con la reforma eléctrica, mi experiencia con Monseñor Agripino, nos sentamos, yo era parte del gobierno, lo del PLD, lo del PRD, nosotros que éramos gobierno, en el gobierno del presidente Balaguer, y discutíamos con Agripino en Ucamaima, con los legisladores, ahí yo conocía a todos esos políticos. Y yo era funcionario del Banco Central y trabajaba en ese proceso, asignado a la parte de ese proyecto de reforma eléctrica, y ahí discutíamos todo. Temas técnicos que no se pueden ir a discutir al Congreso, eso hay que llevar las cosas ya masticadas. Bueno, pero anyway, aquí está INTE proponiendo su espacio para la discusión. Y los otros economistas, por ejemplo, sugieren retomar la propuesta. Antonio Siriaco, Andy Dawager, oí al de Ángel, este señor Castaño, decir que a la oposición es que más le conviene, porque ellos son los que en el 28
Sí, pero el gobierno es que tiene la responsabilidad de gobernar y de presentar su reforma y de consensuarla y de discutirla con los demás sectores y oír las recomendaciones. Que no es que, claro, todo el mundo tiene derecho a quejarse y es legítimo y por eso vivimos en democracia. Pero usted sopesa, se analizan los temas, se hace una relación beneficio-costo. Bueno, de estas 10 cosas que tiene la ley de cine, para decir cualquier cosa, bueno, vamos a quitar estas 3 porque ya no son necesarias, pero estas otras 7 se pueden quedar, o estas 7 se van y estas 3 se quedan. Igual, Ministerio de Educación, mezclarlo con la MESI, hecho eso para atrás, que eso no tiene ni sentido, porque eso era para hacerle la parte mediática a esta reforma, que como dice luego el vocero, mira los números que dio como quiera que eran terribles. Esa cosa también tuvo que ver quizás porque serán de las caramelitos. Entonces, ahí está. Rolando Guzmán, ex rector de INTE, mi amigo Rolando, economista de Fuste, dice que el retiro de la propuesta, no solamente retirarla, sino dice que debió ir acompañada de un proceso para tratar el tema fiscal, el lado del gasto, crear una junta fiscal, como decía Andy, para que diga qué gastos el gobierno puede ejecutar, porque que a la francachela ha sido astronómica. Se necesita profundizar en las medidas para mejorar la calidad del gasto. No es que se retire nada más. El presidente dijo, estamos tomando ajustes. Eso está muy bien. Proponen miren usted, ya propuestas claras, una junta fiscal para que se diga qué gastos podemos. Vamos a ver. Miguel Collado Di Franco del CRE, se debe realizar una transformación genuina y profunda del sistema tributario. Sería una lástima que las autoridades, habiendo reconocido que la propuesta no tenía aceptación, no lo aprovechen para rectificar con una propuesta que promueve el desarrollo, porque la propuesta que se hizo lo que afectaba era el crecimiento de la economía en mediano, corto y largo plazo. Y no generaba un mejor sistema tributario que facilitara la inversión y la formalización de los informales, ni perseguía la evasión. Andy decía que había sido hecha para favorecer a los evasores. Palabras mayores, yo nunca llegué ahí. Un mejor sistema tributario, menos penalizador, para que ustedes oigan, menos penalizador del ahorro, con el aumento del interés de 10 al 27 sobre los intereses ganados. La inversión, si no hay ahorro, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento económico del producto. La producción y el consumo. Todo eso significa menor Producto Interno Bruto. Y ustedes ven como el gobernador se regodea del Banco Central con razón cuando crecimos 5%, cuando crecimos 5 puntos tanto, cuando crecemos, ¿verdad? Con inflación controlada. Porque eso es lo que se busca, que la economía crezca. Y si crece, más recauda el gobierno, si tiene las cosas bien hechas. Pero si vas a penalizar el ahorro, la inversión, el consumo, la producción, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú estás como Chacumbele matándote tú mismo. Entonces, ahí está. Que no podemos nada más depender de los ingresos del exterior, remesas, zona franca, turismo. ¿Y si pasa cualquier cosa por ahí? ¿Cómo no hacemos? Entonces tenemos que depender de los recursos internos. Eso es lo que propone CRES. Dice la CRES también, y ahí es que yo decía ahorita, bueno, ¿y qué tú pretendes? Si lo hiciste así, no buscaste a lo más experimentado. Tras 4 años elaborando una reforma, las autoridades no fueron capaces de impulsar una transformación tributaria, que cuando el presidente decía que no fue improvisado, el primer día yo le dije, bueno, presidente, peor aún. Si eso fue sin improvisarlo, que salió eso, imagínese usted si hubiera sido improvisado. Mejor lo hubiéramos improvisado. Si lo hacemos improvisado, no hubiera salido tan mal como eso que se presentó. A propósito de lo que decía Homero Figueroa, que la gente no entendió los beneficios. Sí, entendimos los 2 o 3 beneficios. El problema es que los perjuicios eran extraordinarios. Ellen Pérez Duche, otro economista, dice hay muchas propuestas de cómo reducir el gasto. Y dice que hay que complementarlo con medidas para aumentar los ingresos mediante la reducción de la evasión, que fue lo que nos enfrentó, dice Andy, que era a favor de los evasores. Juan Ariel dice que el problema fiscal debe iniciar por la reducción de la evasión, todo el mundo, en lugar de pedirle más sacrificio a la clase media, que ese fue el problema. Y obviamente la gente entendió y la gente sabía que era contra él, contra ella.
Entonces Andy Dauer dice, la retirada fue impulsada, la propuesta que se presentó, para que ustedes vean, estoy leyendo, fue impulsada por los intereses de los evasores de impuestos. Palabra sabido, ¿eh? El gobierno debió centrarse en combatir la evasión en sectores clave de la economía, en lugar de desmantelar el sistema de exenciones fiscales y ampliar la base del ITEVIS. Al ampliar la base del ITEVIS no entraba la clase media y la clase baja. Al desmantelar las exenciones fiscales le entraba al turismo, a la zona franca, al sector productivo, a las industrias nacionales. O sea, peor no se había podido. Si el objetivo era destruir la economía, esa reforma iba a destruir la economía y acabar con los dominicanos. Gracias a Dios que obviamente el presidente al final, los números demostraban que estaba equivocado. Los evasores de impuestos, Andy llega lejos con esto, oiga lo que está diciendo. Los evasores de impuestos son grupos con gran poder, con funcionarios afines dentro de los gobiernos. Esto tiene nombre y apellido. Los evasores de impuestos son grupos con gran poder, con funcionarios afines dentro de los gobiernos. El gobierno, sin darse cuenta, presume uno, dice él, te estoy leyendo, estructuró una reforma que beneficia a los evasores, lo que la convierte en indefendible. Homero Figueroa, si hubiera sido por lo menos un chin mejor, uno pudiera decirla, pero es que fue un desastre. Él propone que se ponga un solo artículo, 3.5% para todas las ventas y olvídese de cobrar y vamos a tener por ahí y para lo de las recaudaciones, para lo de la evasión. Y eso hubiera recaudado más de los 122 mil millones que se pretendía recaudar. Y dice que recomienda al gobierno relanzar la reforma. El presidente no debe tirar la toalla. El presidente debe ver los aportes que uno hace por aquí y que hacen todos estos economistas como aportes constructivos para que él termine y haga una gestión cada día mejor. No debe verlo con sectarismo y como que se le está criticando. Bueno, si usted lo está haciendo mal y se le dice, mire, está haciendo mal y usted va a seguir por ahí, se va a ir por el despeñadero y se va a partir la pata, la cabeza, un brazo. Entonces, si usted se detiene en la orilla, no se va a partir nada. Usted echa para atrás y viene y coge otro caminito. Uno contribuye. De eso se trata en la democracia. Por eso es que tiene que haber otras voces. Mira cómo querían que el PRM saliera a defender a la calle. ¿A defender qué? Lo indefendible, como yo digo por aquí, lo que dice Andy. ¿Qué se podía defender de eso? No salió nadie, ni los presidenciables, ni el partido, ni nadie. Solamente las bocinas pagas. Una pausa, que esto es economía y mercado.